en un pequeño pueblo de la sierra madrileña llamado El Escorial, la vida de Javier y Laura parecía tan tranquila como siempre. Javier, un hombre de mediana edad con cabello salpicado de canas y gafas de montura rectangular, estaba absorbido por su trabajo en la capital, siempre de viaje, reuniones y llamadas interminables. Laura, su esposa, una mujer de figura esbelta y cabello largo y oscuro, llevaba una vida sencilla, la cocina, el mercado del pueblo y las pocas amistades que conservaba desde la juventud. Su existencia giraba en torno a la rutina, como el aroma constante del café por las mañanas. Una tarde, en la plaza del pueblo, una vieja amiga de Laura, Carmen, una mujer con un estilo algo bohemio y mirada chispeante, le soltó una frase que despertó algo nuevo en ella: Laura, si te aburres, cómprate un perro grande. Te abrirá los ojos. Laura sonrió incómoda, pensando que Carmen exageraba, pero la idea se quedó en su cabeza. Una semana después, apareció en su casa un mastín español enorme, con ojos profundos y un pelaje grueso que parecía una armadura natural. Lo llamaron Max. Desde el primer día, Max fue el perfecto compañero, obediente, silencioso, y con una presencia que llenaba la casa. Javier frunció el ceño, murmullando entre dientes: ¿y para qué necesitas ese bicho tan grande? Laura solo respondió con una sonrisa, acariciando la cabeza de Max, disfrutando del calor de su cuerpo y la fuerza contenida en sus patas gigantescas. Pronto, la rutina de Laura cambió. Empezó a dormir con Max, en la habitación matrimonial, lo que hizo a Javier protestar con incredulidad. ¿De verdad vas a dormir con el perro? Esto es ridículo. Pero Laura replicaba: es que llora cuando lo echo fuera. No es un niño, es un oso. Javier negó con la cabeza, resignado, aunque una parte de él no podía dejar de fijarse en el brillo nuevo en los ojos de su mujer, en la manera en que su piel lucía más roja y sus pasos eran más ligeros, casi como si llevara solo una camiseta ajustada y unas braguitas que insinuaban más de lo que mostraban. Max se convirtió en el centro de la vida de Laura. Si ella se sentaba en el sofá, Max se recostaba a sus pies, poniendo la cabeza sobre sus rodillas. Cuando se duchaba, el perro esperaba pacientemente junto a la puerta, como un guardián silencioso. Y una noche, Javier llegó a casa antes de lo habitual y, al abrir la puerta de la habitación, vio a Laura recostada en la cama con solo lencería negra fina, acariciando a Max y susurrándole palabras que nadie más había escuchado. La risa suave de Laura y la mirada intensa y casi humana de Max lo paralizaron. Era como si el perro fuera su amante, su dios, su secreto más oscuro. Javier salió de la casa con el corazón en un puño. En esa noche, comprendió que había perdido a Laura para siempre, pero no sabía cómo ni cuándo había ocurrido. Una sombra se apoderó de él, y la casa que antes era un refugio se convirtió en una prisión de silencio y recuerdos. Mientras la luna iluminaba la sierra esa noche, un misterio comenzaba a tejerse en torno a Max y Laura, uno que Javier jamás estaría preparado para enfrentar. ¿Qué había en la mirada de ese perro que le robaba a su esposa? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Laura para no perderlo? El aire frío de la madrugada parecía traer consigo un presagio oscuro, y en la distancia, entre los árboles, un aullido profundo resonó, haciendo que la piel de Javier se erizara. Pasaron las semanas y la presencia de Max en la casa se volvió casi magnética para Laura. Su figura, antes reservada y algo apagada, ahora irradiaba una sensualidad sutil y natural que no pasaba desapercibida para nadie. Solía caminar por la casa con una camiseta blanca ajustada que apenas cubría su cintura y unas braguitas de encaje que dejaban entrever la piel tersa de sus muslos. Sus pies descalzos rozaban el suelo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza brutal de Max, que la seguía como una sombra protectora. Javier intentaba mantener la compostura, pero no podía evitar sentir celos y confusión. Cada vez que Laura reía, acariciando el pelaje del mastín, parecía que el tiempo se detenía para ellos dos, y él quedaba fuera de ese mundo invisible. Una tarde, en un intento desesperado por recuperar la atención de su esposa, la invitó a cenar en un restaurante con vistas al Valle de Lozoya, pensando que el cambio de escenario podría reavivar su relación. Pero Laura no quiso ir. Max se queda solo, fue su excusa, y Javier sintió un nudo en el estómago. El ambiente en la casa se volvió tenso. Javier empezó a notar pequeños detalles inquietantes, la manera en que Max seguía a Laura con los ojos amarillos brillantes, como ella le susurraba palabras que él no entendía y que sonaban como promesas o hechizos. Una noche, mientras intentaba dormir,
escuchó ruidos extraños que venían del dormitorio. Al abrir la puerta, vio a Laura, recostada en la cama, en ropa interior negra, acariciando a Max y murmurándole secretos con una sonrisa que no era del todo humana. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo miró con ojos que brillaban entre la oscuridad y respondió: «No entiendes lo que Max y yo tenemos. Es diferente, Javier. Es amor». Él quiso reír, pero el nudo en la garganta le impidió hacerlo. La relación entre ellos se volvió insostenible. Javier se sentía cada vez más desplazado, como un intruso en su propio hogar. Intentó convencerla de que Max no podía quedarse, pero Laura fue firme: «O él, o yo». Javier no sabía qué hacer, pero una noche, cuando la oscuridad era total, decidió que ya no podía soportarlo más. Entró en la habitación con el corazón a punto de estallar. Max estaba sobre la cama, junto a Laura, que parecía absorta en un estado de éxtasis silencioso. La tensión explotó en un caos de gritos, ladridos y golpes. Cuando todo terminó, el silencio llenó la casa de nuevo. Javier, agotado y con sangre en las manos, salió tambaleándose y se refugió en su coche, mientras la luna iluminaba la escena de la tragedia oculta entre las sombras. En ese momento, nadie imaginaba que lo ocurrido esa noche sería solo el comienzo de un descenso a un abismo donde la realidad y la obsesión se fundirían en una sola pesadilla. Y en la distancia, como un eco que no cesa, un aullido reclamaba justicia o venganza, mientras la silueta de Laura desaparecía entre los árboles, con Max a su lado, un guardián oscuro y eterno. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios y ausencias. Javier, con ojeras profundas y el rostro demacrado, intentaba recomponer los pedazos de su vida rota. La casa en el Escorial, antes llena de risas y aromas caseros, ahora olía a abandono y a una tristeza que se pegaba en las paredes como el polvo. Laura no apareció por ningún lado. Su ausencia era un grito que Javier sentía con cada latido del corazón. Lo único que quedaba de ella era Max, tendido en el suelo del salón, inmóvil, con esa expresión casi humana que había fascinado y aterrorizado a Javier desde el principio. Al verlo así, sin vida, una mezcla de culpa y rabia lo invadió. ¿Había sido él quien mató a ese lazo oscuro entre ellos? ¿O había sido el destino quien le arrebató lo que alguna vez fue su esposa? El pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que Laura se había vuelto loca, otros que Max era una criatura maldita, un guardián de secretos prohibidos. Javier se negó a hablar con nadie. Su mundo se había reducido a la rutina del trabajo y el vacío de la soledad. Pero una llamada inesperada rompió ese silencio. Los padres de Laura le pidieron ayuda. «Algo no está bien con ella», dijo la voz de la madre, temblorosa y rota. Fue entonces cuando Javier supo que la historia no había terminado, que la sombra de Laura y Max seguía acechando en algún lugar. Al visitar la antigua casa, ahora casi en ruinas, sintió el hedor a perro y a abandono. Entró sin llamar, y allí, en el suelo del salón, vio a Laura. Flaca, pálida, con esos ojos apagados que parecían haber visto demasiado. A su lado, un dogo alemán enorme, negro como la noche, con ojos amarillos que reflejaban la misma intensidad que los de Max. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Javier, sin poder esconder el miedo en su voz. Ella soltó una risa extraña y dijo: «Encontré el amor otra vez». El dogo se levantó, clavando su mirada en Javier, como un juez implacable. Laura acarició su pelaje y susurró: «No entiendes nada». En ese instante, Javier comprendió que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Cuando los médicos de la clínica psiquiátrica llegaron para llevarse a Laura, ella gritó y se aferró al dogo, exigiendo que no la separaran de su nuevo compañero. «Tú mataste a Max, mataste nuestro amor», repetía sin cesar, mientras la llevaban a la fuerza. Javier cerró la puerta tras ellos, con el corazón hecho trizas y una pregunta que lo perseguiría para siempre. ¿Qué era realmente ese amor que Laura había encontrado en un perro? Y mientras la oscuridad se hacía más profunda, un susurro parecía deslizarse entre las paredes: «Max nunca murió». Han pasado 2 años desde aquella noche en el Escorial. Javier ha rehecho su vida entre luces de discotecas y rostros fugaces, intentando enterrar el recuerdo de Laura y aquel amor imposible. Pero el pasado no se deja olvidar tan fácilmente. Una llamada inesperada lo sacude. «Laura ha escapado de la clínica», dice la voz temblorosa de su padre. «Tienes que verla antes de que sea demasiado tarde». El corazón de Javier late con fuerza mientras conduce por carreteras secundarias hacia un pueblo cercano, Robledo de Chabela,
donde la noticia ha comenzado a sembrar miedo. Al llegar, encuentra la casa abandonada de Laura, cubierta de enredaderas y sombras, como un escenario de película de terror. En la puerta, un aullido profundo rompe el silencio nocturno. Al abrir, allí está ella, delgada, con un vestido negro ceñido que resalta sus curvas y deja entrever la piel blanca de sus hombros, y a su lado, un imponente alabay de pelaje oscuro, con ojos amarillos que parecen devorar la oscuridad. «Hola, Javier», susurra con una sonrisa que hiela la sangre. «¿Quieres conocer al nuevo Max?». Javier retrocede, nauseabundo, mientras ella acaricia al perro con una mezcla de cariño y obsesión. En su mano brilla un colgante con un mechón de pelo oscuro. «¿Qué has hecho?», pregunta él, con voz quebrada. Ella ríe, una risa que no es humana, y responde: «Encontré algo que ni tú ni nadie puede entender. El amor nunca muere, solo cambia de forma». Mientras el perro gruñe bajo la luna, Javier siente que algo oscuro y antiguo se ha despertado. En la distancia, se oyen gritos y aullidos, y en las calles del pueblo comienzan a desaparecer personas que viven solas. En cada puerta, huesos manchados de sangre, y en el sótano de la casa abandonada, viejas fotos de Laura con diferentes perros, todos llamados Max. Javier sabe que está atrapado en una pesadilla que solo acaba de comenzar. Y cuando una voz susurrante le dice al oído: «¿Quieres saber la verdad?», comprende que la línea entre el amor y la locura se ha roto para siempre. La noche en Robledo de Chabela se volvió un susurro inquietante. Javier, con el corazón acelerado y la mente envuelta en dudas, decidió quedarse en la vieja casa para entender qué estaba pasando realmente. Laura, con su vestido negro ceñido que dejaba al descubierto la curva sensual de su espalda y sus piernas largas, se movía con una gracia fantasmagórica, acariciando al alabay con una mezcla de ternura y salvajismo. El perro, imponente y silencioso, parecía protector y a la vez una sombra amenazante. Mientras Javier intentaba acercarse, Laura le lanzó una mirada cargada de desafío y misterio. «No entiendes nada, Javier. Max no es solo un perro. Es parte de mí, y yo soy parte de él. Nuestra conexión es más fuerte que cualquier cosa que hayas conocido». El hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Esto es una locura, Laura». «Esto no puede ser real», ella sonrió, dejando entrever unos dientes perfectos, y replicó con voz suave: «¿Locura? Tal vez. Pero es amor. Y el amor verdadero no se rinde, no muere, solo cambia de forma». En ese instante, un aullido lejano se mezcló con el viento, y la atmósfera se volvió densa, casi palpable. Javier miró hacia la ventana y vio sombras moviéndose entre los árboles, figuras que parecían seguirlo con ojos brillantes. Intentó mantener la calma, pero la realidad se desdibujaba ante sus ojos. De repente, un crujido en el sótano llamó su atención. Bajó las escaleras con cautela, encontrando un cuarto oscuro lleno de fotografías antiguas. Laura abrazada a diferentes perros, todos llamados Max, con miradas que parecían contener secretos imposibles. En una de las fotos, un mensaje escrito a mano: «El amor eterno tiene muchas caras». Javier comprendió entonces que estaba atrapado en una historia que trascendía la razón y la lógica, una obsesión que había consumido a Laura y la había transformado en algo que él apenas podía reconocer. El alabay comenzó a gruñir, y Laura se acercó a Javier con una mirada fija y una sonrisa enigmática. «¿Quieres saber la verdad?», susurró, mientras la puerta se cerraba tras ellos, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta, y en esa oscuridad, el aullido de Max resonó una vez más, anunciando que el verdadero misterio apenas comenzaba.